Pablo Higgins, mensajero artístico de trascendencia social. Era un hombre que, aunque vino de fuera, vino de Estados Unidos, amó tanto a México que se hizo totalmente mexicano, se preocupó tanto por los mexicanos, pero sobre todo por los más pobres. Paso a paso fui conociendo el país. Me fui integrando. Quería conocer no lo que se ve en México, sino la vida mexicana, las raíces de lo mexicano. Pablo Higgins, desde que llega a México, a los 20 años de edad, en 1924, hasta su muerte en 1983, siempre se involucró con la cultura mexicana y siempre asumió una posición política, como un extranjero que llega a México y que confluyen sus propuestas con las de la plástica que se estaba dando o de los artistas que en esos momentos estaban haciendo proposiciones importantes, como el muralismo mexicano. Es el caso de otros extranjeros como Eisenstein, como Tina Modotti. When we were together, Serge Eisenstein had just come from Mexico, and it would be good to see him. So we went, and Serge was very sad in his home because they had not sent him from Los Angeles the people who had promised to send him the material. Because Serge was sending all of the films to this Upton Sinclair, I think it was. And he promised Serge Eisenstein that he would take good care of them and would send them to him. He never sent them. So you can imagine how he felt. And we were there, and Tina was told him that if there was any way that she could help, she would be very happy. O'Higgins formó parte de una generación ciertamente expuesta a una muy fuerte orientación internacionalista. Afirmaba que, a diferencia de sus paisanos que huían a París para apartarse de Estados Unidos, él cruzaba el río Bravo no para alejarse de su país, pues a él le gustaba su país, sino para acercarse a México, país que también le gustaba. Él mismo declaró que la democracia y un mejor mundo se podía empezar a crear en cualquier parte del planeta, que contrasta con el internacionalismo de la globalización que nos está afectando desde hace algunas décadas a este planeta. Al pintar hay que hablar con la gente, saber su verdad, lo que tiene dentro para darle vitalidad al mensaje plástico. Pablo Higgins dedicó su vida a cumplir con este señalamiento de Marx de construir un objeto para el sujeto y un sujeto para el objeto artísticos. En el mural del Mercado Abelardo Rodríguez, esto lo alcanza con un trabajo colectivo y con esta astucia comunista de interpretar el contrato con el gobierno del Distrito Federal de ocuparse de la alimentación, mostrar en efecto en unas cuantas cúpulas algunas referencias a los carbohidratos y las proteínas y hacer referencia a los acaparadores, a los explotadores, a la guerra imperialista y utilizar en todo esto este empeño de representar a los trabajadores en su vida cotidiana que logró a base de una gran cantidad de apuntes y bocetos. Esto lo cumple, de modo que asumir la modernidad
las contribuciones de la historieta y realizar todo esto con excelsitud técnica y con referencias irónicas en las cúpulas a la confrontación entre los apretados zapatos de los pies gordos de las burguesas con sus tacones y sus agujetas, con los guaraches tan liberadores de los campesinos y los instrumentos de la vida cotidiana, pues no impide que sea el más radical de los comunistas al plantear en el eje visual principal del mercado a Abelardo Rodríguez armas para los trabajadores para combatir a la reacción. Lo importante de cualquier movimiento o de cualquier artista es que sienta la vida de su tierra, que la exprese a su manera. Siempre que sea sincero, puede pintar de cualquier forma. Esta obra es muy importante a causa del sitio, sobre todo, un mercado, no un edificio gubernamental. Y los artistas han dicho que sería posible hacer un diálogo más dinámico con el pueblo en un sitio cotidiano, un sitio popular. Y fue hecho durante un tiempo de movilización popular, es decir, durante el tiempo de carlismo. Los murales de Pablo Higgins son muy importantes también a causa del lenguaje, su uso de elementos de Orozco y de Rivera. El muralismo para O'Higgins fue un medio de expresión al principio muy influenciado por su mentor, que era Diego Rivera, pero después él fue encontrando su propia manera de expresión, como lo vemos ya en el mercado Abelardo Rodríguez, donde ya se identifica una línea, un estilo y un colorido. Hay investigadores norteamericanos que mencionan que O'Higgins es el cuarto muralista en importancia, por ejemplo, y nosotros lo teníamos un tanto, no olvidado, pero sí un tanto marginado, porque O'Higgins es de origen norteamericano. Muchos historiadores y críticos lo siguen viendo como ajeno a nosotros, cuando lo que dejó en su obra es México. Nunca he pintado para vender. Mi mayor problema es darle o ponerle precio a cada pintura o a cada mural. Tiene una serie de elementos técnicos, una sapiencia en el manejo de la técnica, pero una técnica que él considera de la misma importancia, en el mismo rango, equiparable a lo que es la expresividad y al tema mismo de su trabajo. Él prefiere ser un artista de calidad, entendida esta calidad como un respeto al pueblo, como dijera el Che Guevara. Plantea desde ya un internacionalismo, en tanto que considera al pueblo, pues no solo el pueblo mexicano, sino el pueblo a nivel mundial. Cada pintura es un mensaje. Cualquier detalle, por simple que parezca, tiene trascendencia social. Yo creo que debe haber sido en 1934, cuando llegué de Guadalajara. Existía ya la LIAR, ahí conocí a Pablo Higgins, Leopoldo Méndez. Fue cuando estaba agonizando la LIAR por burocratismo, etcétera, etcétera. Y los pintores decidimos
fundar el taller de gráfica popular en 1937. Y Pablo lo podemos ver en sus litografías, en sus grabados. Hay una composición sabia, aparentemente muy suelta, pero está construida hasta en pequeños grabados con la sección de oro. Tenía una inclinación hacia el movimiento obrero, como lo teníamos casi todos. No se hicieron cosas de sectarismo, porque quiero aclarar que para ingresar al taller de gráfica popular no se necesitaba ser de extrema izquierda, sino no ser un reaccionario fascista, porque quisiera aclarar que formamos parte del taller de gráfica popular, gente de izquierda, algunos más de extrema, diríamos Leopoldo Méndez, ¿no? Créame usted, ninguno de nosotros, los artistas, respondimos a los mandatos culturales del general Cárdenas con ligereza. Trabajamos muchísimo para producir panfletos con un mensaje y un propósito. Nuestros jefes eran los obreros del sindicato, los campesinos, el pueblo, y no querían un trabajo mediocre. Incluso Pablo tiene una constancia especial de mérito de la presidencia por su labor en campañas de alfabetización. Y luego ves tú sus murales, si ves la expropiación petrolera, por ejemplo. La expropiación petrolera pues fue una epopeya de México y fue la independencia económica del país. No fue fácil. El resultado de la expropiación, porque hubo mucho a favor de las compañías norteamericanas, incluso de mexicanos. Y entonces Pablo denuncia eso en su mural de la expropiación petrolera. Porque Pablo no pintó a un peón o un tanque de petróleo. Pablo pintó la historia de la expropiación petrolera y cómo el pueblo participó en eso. Y así es en todos sus murales, ¿eh? Siempre quiere enseñar. Esa es una obra fundamental en la plástica de O'Higgins, en el muralismo de O'Higgins. La importancia que tiene es que él no lo hace justo en el momento en que es declarada la expropiación petrolera y que se viera como una obra que aplaudía la hazaña cardenista. Lo hace en el 40 y en ese momento él ya hace un repaso de los logros no solo de la expropiación petrolera. Cárdenas hace hasta un folleto y decir que el niño debía estar sano en el alma y en el cuerpo. Vemos en el mural representado una parte que se llama Los Futbolistas, en donde los niños están jugando un fútbol llanero, y con eso O'Higgins aludiendo también a esta hazaña cardenista, ¿no? En otra parte vemos cómo las compañías petroleras extranjeras, sobre todo las norteamericanas, están forzando a un dueño de los terrenos a poner su huella digital y firmar para así apropiarse de esos terrenos. En la escuela Michoacán, era una escuela de las partes suburbanas, propiamente de la ciudad, y en esas aulas que eran abiertas, no tenían ventanas, eran muy abiertas, era otro clima, otra época de la ciudad. Están los niños ya, siempre de la clase humilde, ya como incorporados a la enseñanza primaria. México, con su pasado y su presente, con sus indígenas, su gente toda, su naturaleza,
sus valles y montañas son color suficiente para inspirar mi trabajo. Pidieron a Pablo que en etnología, el segundo piso de antropología, que pintara un día en la vida de un pueblo indígena. Cuando Pablo iba a pintar este cuadro, tuve ocasión de hablar mucho con él. Él me dice, ¿qué tema escogeré? Y dice, ¿qué te parecería una boda? Ay, claro, una boda es magnífica, porque una boda es en los pueblos, en todos los pueblos de la humanidad, pero particularmente en los pueblos nuestros, una ocasión de acercamiento, de diálogo también, de regocijo, de sentido comunitario, de participación. Los mesoamericanos siguen siendo hasta ahora portadores de virtudes ancestrales, y dos de ellas son el sentido comunitario que está presente en la boda. Entonces fuimos a Michoacán, fuimos a muchos pueblos, y porque fueron unos meses, así, no constante, pero íbamos, veníamos, y en una de las idas fuimos a un pueblo indígena que se llama Cheranatsicurín, y cuando llegamos ahí había una boda. Y eso le entusiasmó mucho a Pablo porque era un día de vida en un pueblo indígena. Entonces ya estuvimos, Pablo hizo apuntes, sí, conocieron el mural, la novia y el novio. Está una mujer anciana con una tea, que eso simboliza para ellos, como no había luz eléctrica, la mujer esa alumbra el nuevo camino. En la sala del norte, con la Sierra Tarahumara, sentimos que se necesitaba imágenes que expresaran la vida de esos ámbitos de México, y sabiendo que los había recorrido y los conocía Pablo a profundidad y con la visión humana suya, por eso es que en esas salas se le solicita que se incorpore a ellas. La luz pertenece a la gente del pueblo y es importante cuando se le otorga expresión. No podía pasar desapercibido a los ojos de un pintor como Pablo O'Higgins el maguey. Esta es una de las plantas más importantes del mundo mesoamericano. Además hay un cuadro muy importante en el que el maguey está con todo su esplendor y toda su elegancia verde en el centro y está rodeado por muchos rasgos así un poco desdibujados de magueyes pequeños, pero en un color anaranjado y amarillo que pareciera representar una hoguera, de tal manera que está sugiriendo que el fuego de la tierra produce un fuego verde, y por eso el maguey tiene como el semblante o la silueta de una danza de fuego. Es el fuego más arcaico de Mesoamérica, el fuego verde. Yo creo que el representativo, ese fuego verde del maguey, es el representativo de Mesoamérica, y un pintor como Higgins, por supuesto, que se daba cuenta de todos los recursos geométricos, estilísticos, vitales que esa planta entrega en sus distintas tensiones. Lo que nos dio fuerza y permitió desarrollarnos en forma útil fue que inmediatamente después de agruparnos, nuestro primer plan de trabajo consideró la manera de ligar la gráfica a los problemas inmediatos de México. Eso nos hizo buscar en diferentes lugares del país el contenido político que necesitaba el taller de la gráfica popular como una base segura y dinámica que le permitiera interpretar no solo los acontecimientos mexicanos, sino también los internacionales. Por ejemplo, las luchas por la liberación nacional en otros países. Pablo fue, junto con Leopoldo Méndez, el fundador del Taller de Gráfica Popular en 1937. Y por un cuarto de siglo permaneció como fiel miembro. Ningún otro miembro participó tan regularmente a las reuniones del grupo
y fue Pablo O'Higgins el quien empujó más de todos los miembros el trabajo colectivo. Es decir, él guió muchas discusiones y llevó las jóvenes artistas del taller al trabajo en común. Podemos pensar sobre todo en su litografía con el título El hombre del siglo XX. Diego Rivera, por ejemplo, ha dicho que es uno de los símbolos más profundos de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de intimar mucho sobre la situación de las clases populares. Y no hay solamente un retrato de un hombre particular. A la salida de ir a ver los murales de Diego Rivera y ver cómo estaba el muralismo en ese momento, qué futuro tenía el muralismo, sale del Palacio Nacional un poco desconcertado, porque él piensa que eso que está haciendo Diego en el Palacio no es lo que él quiere del muralismo. Entonces sale y ve esta figura, que es un cargador, que lo dibuja y se va inmediatamente al taller de gráfica popular, donde José Sánchez, el impresor, llega con tal ánimo y con tal entusiasmo Higgins y le dice, ¿sabes qué? Quiero hacerlo ya directamente en la piedra litográfica. Trabajan y lo hacen. Posteriormente, Diego Rivera nombraría esta obra El hombre del siglo. El pintor debe trabajar todos los días como albañil, como un obrero manual. En el momento en que él llega a México, es la época en que la población rural empieza a incorporarse a la población urbana y se empieza a incorporar el campesino en actividades primarias de la construcción. Vemos en su gráfica escenas del campesino todavía con su traje de manta, con su sombrero de petate, trabajando en las ladrilleras. Y en otras etapas ya lo vemos no solamente cargándolos, sino ya estibándolos para hacer el muro. Pero en ese cambio no es solamente personal, es familiar, porque empieza ya a acercarse, a atraerse a la familia, la señora, pero nunca sola. Empiezan a aparecer también ya los niños jugando y jugando a la obra. Siempre en esas escenas, de alguna manera está presente su perro, un perro callejero. Todos los personajes que él pinta parecen estar allí, parecen estar vivos, como lo vemos, por ejemplo, en este retrato. El que más fascina a todo el mundo es el de su mujer, María O'Higgins, envuelta en un maravilloso vestido blanco, y los rasgos de su cara, como si él temiera deformarla un poco, están muy pálidos, casi no se notan. Junio me dio la voz, la silenciosa música de callar un sentimiento. Junio se lleva ahora como el viento la esperanza más dulce y espaciosa. Yo saqué de mi voz la limpia rosa, única rosa eterna del momento. No la tomó el amor, la llevó el viento y el alma inútilmente fue gozosa. Al año de morir todos los días, los frutos de mi voz dijeron tanto y tan calladamente que unos días vivieron a la sombra de aquel canto. Aquí la voz se quiebra y el espanto de tanta soledad llena los días.
pero también está el paisaje no como mera decoración, sino el paisaje en torno a la figura humana, en torno a la actividad humana. Muchas veces no vemos al personaje, un hombre o lo que sea ahí en el paisaje, pero sí vemos y se advierte que él está ahí presente en las actividades que rodean ese paisaje. Por ejemplo, vemos el paisaje La Escondida, vemos una casa, vemos a las cabras caminando, no vemos a la figura, pero la presentimos. Hay que pintar las cosas de México que algún día desaparecerán. Me pregunto con frecuencia, ¿cuánta vida me queda a mis años? Y me preocupa saber qué es lo que voy a dejar para México. El legado de Pablo O'Higgins es sumamente importante a causa de su posición en contra al imperialismo. Vivimos en un tiempo imperialista estadounidense. El amor de Pablo por México, su pueblo y sus luchas han producido un gran artista. Su sensibilidad se ha desarrollado fina, clara, limpia, cualidades esenciales de la pintura. México debe reconocimiento a la memoria, un tanto marginada e ignorada, del militante del arte Pablo O'Higgins.